Hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, gracias Valeria. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí pudieron ver lo de la práctica de la mañana? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, muy bien, qué bueno. Sí, ok, bueno, pues vamos a continuar. Y... Ok, bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos la clase del martes. Bueno, lo último que vimos fue esta parte de aquí, que estamos platicando por ahí de de quién era más volátil. Y bueno, ya explicamos cómo se forma este gráfico. Ya identificamos que cuando tenemos un gráfico a t constante, no olviden, siempre hay que graficar presión contra fracción molar global, ¿sale? Por arriba, alta presión, tendremos la zona de líquido y a bajas presiones siempre la zona de vapor. Y la zona intermedia pues será la de equilibrio líquido-vapor, donde están coexistiendo ambas fases. Y bueno, no olviden que esta es la línea de las presiones, bueno, de la presión para cada composición, es decir, para cada punto presión composición, que les da la primer gotita de vapor. Y en la de abajo, pues será lo contrario. Esta es la línea, bueno, en cualquiera de estos puntos sobre esta línea, es el par de valores presión-composición, donde les queda la última gotita en fase líquida y en cuanto esa cambia a fase vapor, pues se van a encontrar por abajo de esa línea, ¿sale? Ok, ¿tuvieron dudas con esta parte? No. ¿No? Ok, bueno, muy bien. Lo que no comentamos la clase anterior y que también es muy importante es identificar los puntos extremos. Vean que acá, bueno, aquí este punto es para una XB del componente B igual a 0, ¿sale? Entonces resulta que aquí el valor es la presión, bueno, la presión es la presión del componente C puro. ¿Por qué? Pues porque no hay nada de B simplemente, ¿sale? Entonces eso significa que la presión del componente B no se atribuye y simplemente es la composición, la presión del componente B puro a la temperatura dada. Y de este lado, acá en este extremo, vean que aquí tienen para una XB igual a 1. Eso significa que ya no hay una mezcla, todo es componente B. Ya no está en existencia el componente C, ¿sale? Entonces, como esto es para una temperatura y si XB es igual a 1, eso significa que de este lado, el punto correspondiente que vamos a tener es la presión del componente B puro, ¿sale? Entonces, estos son extremos muy importantes porque nos ayudan a identificar, sobre todo ya cuando hacemos los cálculos, si nuestros cálculos están correctos. O sea, lo normal que hacemos es calcular esta presión para esta fracción molar. Y ya nada más verificamos que corresponda en forma estimada a la presión del componente B puro o acá del C, ¿sale? Sí se entendió porque aquí queda, bueno, en los extremos, en 0 y en 1 quedan las presiones puras. Sí, maestra. Sí, maestra, pero por ejemplo, el hecho de que en dónde está C y en dónde está B, ¿eso de qué depende? Ah, de la fracción molar. Mira, aquí, XB, este es el eje de XB. XB es igual a 0. Una fracción molar igual a 0, en este caso del componente B, te indica que B no existe en la mezcla. Eso significa que el otro componente se encuentra en estado puro. En este caso, el otro componente está representado con la letra C, ¿sale? Entonces, si no tienes componente B porque su fracción molar es 0, pues la presión corresponde simplemente a la presión del componente C puro, o sea, cuando está solito y nada más, ¿sí? Y de este lado, por ejemplo, la XB, aquí es 1. Eso significa que la fracción molar del componente B es 1. Eso significa que tú no tienes una mezcla, tienes un componente puro. Entonces la presión de este lado pues será del componente puro para el que aquí tengas la fracción
igual a 1, que en este caso es para B, XB es igual a 1. Por lo tanto, acá es la presión pura del componente B. Acá no tienes B, entonces la presión pura será la del otro componente, simplemente. ¿Sí? Ah, sí, maestra, gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en los extremos tenemos las presiones de los componentes puros, la que corresponda, ¿sale? En 1 pues tendremos la de este componente y en 0 la del otro componente. Recuerden que nada más estamos trabajando mezclas binarias, entonces pues no hay otro componente simplemente, ¿sale? Por eso nos quedan las presiones puras de los componentes respectivamente. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a platicar cómo se modela esta línea, la que nos une los puntos de D' y de', que sería, ya lo dijimos en la clase de antier, esta es la curva de líquido, ¿sale? Y más adelante vamos a explicar cómo se modela la curva de abajo, que es la curva de vapor, o la que está aquí representada con la unión de F, F' y F'B', ¿sale? Entonces vamos a comenzar con la primera, a explicar cómo se obtiene esta de aquí arriba, ¿sale? La de líquido. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en este punto comienza a evaporarse el componente, bueno, aparece la primera gotita, ¿sale? ¿Qué composición tiene esa gotita? Pues es muy difícil de estimar, en realidad es complicado, ¿sale? La que sí pueden estimar es la X en fase líquida, porque prácticamente todo es líquido aquí, pero para el vapor es muy difícil saberlo, ¿sale? Entonces aquí nos aparece la primera gotita de vapor cuya composición, quién sabe cuál sea. La del líquido, pues sí la podemos aproximar como las X globales, eso ya lo platicamos, ¿sale? Entonces, sabemos que ahí comienza a evaporarse una parte de la mezcla. Y bueno, vamos a partir de la ley de, ¿cómo se llama este? De las presiones parciales, que dice que la presión total del sistema es igual a la presión del componente B. En este caso estamos trabajando con B y C, ¿sale? Nada más dos componentes. Entonces la presión total es igual a la presión del componente B más la presión del componente C. O bien podría ser A y B, ya como ustedes los quieran llamar, ¿sale? Y nosotros sabemos que esta presión parcial, cada una de estas respectivamente, las podemos calcular con la raíz de Raoul, que es lo que está sustituido aquí respectivamente. La fracción del componente B en fase líquida multiplicada por la presión de vapor del componente B puro es igual a la presión del componente B, aplicando la ley de Raoul, ¿sale? Y esta presión del componente C, con la ley de Raoul la podemos calcular de esta forma. La fracción molar del componente C en fase líquida por la presión del componente C puro a la temperatura constante que lo que valga, ¿sale? Ok, ¿sale? Entonces esto nada más es como sustituir la ley de Raoult aquí para cada componente. Ahora, nosotros sabemos que una de estas dos fracciones, como es en fase líquida ambas, la podemos escribir con 1 menos la resta del otro, ¿sí o no? Porque la suma de XB líquida y XC líquido es igual a 1, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es escribir esta C, la del componente C, en términos del componente B, ¿sale? Que es lo que tienen aquí marcado. Este paréntesis corresponde a la XC en fase líquida, que sería 1 menos la fracción del componente B en fase líquida, ¿sale? Vean que la ecuación sigue igual, nada más se cambió esto, ¿sale? Entonces, si se desarrolla esto, si multiplican esta presión del componente C puro por 1 y por esta fracción y simplifican, les va a quedar esta expresión de aquí, ¿sale? Vean, presión del componente C por 1, pues es la presión del componente C, ¿sí o no? Aquí les queda este término con la XB en líquido y vean que este producto de aquí también tiene la XB de líquido, que es lo que está factorizado aquí. Entonces nada más les queda la resta de las presiones puras, que es esta de aquí. La presión del componente B puro menos la presión del componente C puro, ¿sale? Esto es desarrollo y factorización esta que tienen aquí, ¿sale? Recuerden que el caso que estamos trabajando es para disolución ideal, no lo pierdan de vista, ¿sale? Entonces resulta que si observan esta ecuación, esto se parece a la ecuación de una recta, ¿sí o no? Aquí tienen Y,
igual a, voy a ponerle B más M X, ¿sale? Así está la correspondencia aquí. Miren, vean que esta es la ordenada al origen. Esta es ¿cómo se llama? La pendiente, la M. Y nuestra X sería esta de aquí, la fracción molar del componente B puro, ¿sale? Entonces, esto que tienen aquí es una recta. Y si ven, la curva de D' y de B' es una recta, ¿sale? Entonces, esta siempre se comporta como una recta porque esta es la ecuación que le está modelando, ¿sale? Entonces, ¿cómo construirían ustedes esta línea? Bueno, la de arriba es un poco rayada. La curva de D', de B' para un diagrama como esto, por ejemplo. Esta es la ecuación, ¿sí o no? Ok, este es un diagrama a T constante. Entonces la temperatura ya es conocida. Eso significa que a partir de esta temperatura constante ustedes pueden calcular dos presiones de vapor puras. La presión del componente, vamos a ponerle B, puro, y la presión del componente C, también puro, ¿sale? Entonces, a partir de esa temperatura, lo que ustedes están haciendo es, conozco este valor y este valor, ¿sí o no? Estas se pueden calcular con la ecuación de Antoine con la T conocida. Nada más extraen los valores A, B y C, sustituyen y pues así es como calculan las presiones de vapor puras, que serían estas palomeadas en azul. Ahora este número, pues es muy fácil porque si ustedes checan es una fracción molar, eso significa que tiene que ir desde 0 hasta 1. Entonces lo que hacemos es definitivamente suponer valores de XB en fase líquida que van desde 0, hacemos una tablita, hasta 1. Y de este lado calculamos la presión. Vean que la presión es lo que yo estoy poniendo en el eje de las Y, aquí. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes sustituyan, lo que van a hacer es obtener una tabla. Y esta tabla les representa un punto que corresponde a la ecuación de la recta de acá. Es decir, ustedes pueden graficar estos valores. Esta, pues la grafican en el eje de las X, aquí. Y la presión siempre va en el eje de las Y. Así es como ustedes pueden construir esta línea para un sistema, ¿sale? Ok. ¿Dudas? No, Sí, sí. maestra. Sí, quedó más o menos claro, chicos. Sí, maestra. Ok, muy bien. Ok, ahora la de abajo. ¿Cómo hacemos para graficar esa que está ahí encerrada en esa línea chueca roja? Es decir, ¿cómo podemos dibujar la curva F y FB', que sería la curva de vapor? No lo olviden, sale curva de vapor y la de arriba es la curva de líquido, ¿sale? Entonces, esa parte viene aquí. Ven, FF'. No sé por qué se ve así. Ah, ya. Como que estaba muy acercado. Ok, ahí, ¿sale? Bueno, nosotros ya sabemos que esta curva F, F' y FB' me representa la última gotita de líquido y todo lo demás está en fase vapor, ¿sí o no? Entonces, como la mayoría en la curva de abajo es fase vapor, esta XB, la fracción molar global del componente, yo la puedo aproximar como la XB. ¿En qué fase? ¿En líquido o en vapor? Ustedes díganme. Vapor. Correcto, porque la fase mayoritaria es vapor, ¿sale? Ok, eso es lo que dice aquí, que no se ve, pero es esto que les puse aquí, ¿sale? Ok. Y bueno, ahora pues sí, ya conocemos la del vapor, pero ¿cómo la tabulamos? Esta es la expresión que tienen ustedes acá arriba. Vean, ahí se ve. Presión, presión del componente C, la diferencia de presiones y la XB en fase líquida, ¿sale? Entonces esta es la curva de líquido. Entonces lo único que vamos a hacer es trabajar a partir de esta, sabiendo que la presión del componente B la podemos escribir así con la ley de Dalton. Vean, aquí les puse la notita. Y de este lado está escrita con la ley de Raoult. Ustedes saben que la presión del componente B es la fracción molar del componente B en la fase vapor, o lo que típicamente escriben como YI, ¿sale? Multiplicada por la presión total.
Esta es la ley de Dalton, esta que está aquí. Y acá tienen la ley de Raoult. La presión de vapor también la pueden calcular con la X del componente B en fase líquida multiplicada por la presión del componente puro, ¿sale? Ok, entonces esta ya de hecho la habíamos explicado, arriba también viene, ¿sale? Entonces no será para que recordaran un poco. Entonces, de aquí, ustedes ya conocen esta, ¿sí o no? La XB en fase vapor, es decir, esta es como aproximada, ya la pueden saber. Entonces la que ocupan despejar es esta, la XB en fase líquido, ¿sale? Entonces despejan, pasan esta hacia acá y les queda esta expresión que está aquí dibujada. La X del componente B en líquido es igual a la X en fase vapor del componente B por la presión total del sistema entre, que esta es la que pasan dividiendo, la presión del componente B pura, ¿sale? Ok. Esto también lo podrían escribir para el componente C sin ningún problema, ¿sale? Ya. Nada más que como todo lo estamos escribiendo para B, pues hay que ser consistentes, ¿sale? Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir esta XB líquido, la vamos a sustituir aquí en la ecuación de D' de B'. Entonces esto lo pondríamos justo aquí. Ok. ¿Alguien tiene dudas, chicos? Creo que no, maestra. Ok. Sí. Chicos, creo que alguien tiene su micrófono abierto. Si me ayudan a revisar, por favor. Maestra, Sí. ahí antes de que dice despejando P, ¿cuál es la P que despejamos en sí? Porque, o sea, arriba ya está como P igual a presión Ajá. pura del C y... Ujú. Ok, mira, esta es la presión total del sistema y esta es la presión total del sistema por la ley de Dalton, ¿sale? Nada más que tú ya te fuiste acá, ¿no? Y andas por acá. Ah, sí. Déjame, voy para allá. Espérame tantito, ¿sale? Ok. Bueno, vamos aquí, ¿sale? Entonces, este valor, la XB de líquido, es este valor que tienen aquí. Eso significa que pueden sustituir esta expresión redondeada en azul ahí arriba en la curva de B', ¿sale? Cuando sustituyan, les va a quedar esta expresión que tienen aquí abajo marcada, ¿sale? Vean, presión, compárenla. Presión del componente C puro más la resta de presiones puras. Y en lugar de tener XB de líquido, tienen esta parte escrita aquí abajo, ¿sale? Que es la XB en fase de vapor por la presión total entre la presión del componente B puro. Vean que es la misma, ¿sale? ¿Sí? Okay. Entonces, echándole un poco de matemática y, bueno, si recuerdan, estos diagramas nos queda aquí siempre la presión y acá nos queda una XB, ¿sí o no? Entonces, si ustedes checan esta expresión, aquí tienen presión y acá tienen presión. Esto significa que ustedes tienen que despejar la presión. Entonces, no lo vamos a hacer, pero si quieren lo pueden intentar. El acomodo final es este de aquí. Es decir, de esta expresión hay que despejar la presión para llegar a esta de aquí y que ustedes puedan graficar la presión contra la XB que corresponda. ¿Sale? Entonces, este es el despeje. Ahora vean que aquí la presión ya está solita de este lado. Acá tienen puras presiones del componente puro y aquí tienen la XB en fase vapor porque estamos en la curva de vapor. ¿Sale? Entonces, esta es como la variable independiente y esta presión total del sistema es la variable dependiente. Todas estas presiones de componentes puros, ustedes las pueden conocer con la ecuación de Antoine, ¿sí o no? Estos son calculables porque conocen la temperatura, conocen el valor de A, B y C para la ecuación de Antoine. Eso significa que pueden calcular las presiones de los componentes puras a cualquier temperatura, no importa, a cualquiera. Bueno, siempre y cuando sea dentro del rango de validez, ¿sale? Acuérdense que las constantes de Antoine tienen un rango de validez, ¿sale? Entonces, esta expresión, la que está ahí encuadrada en rojo,
No lo olviden, es para una disolución ideal, mezcla binaria, y esta nos permite calcular la curva de vapor. ¿Cómo sé que es la curva de vapor fácilmente? Pues porque aquí tiene XB, X en fase vapor. Vean que la de arriba es la curva de líquido y vean que aquí tienen fracción molar en fase líquida, ¿sale? Así las pueden identificar como bien rápido. Si se les confunde, bueno, lo que hemos estado explicando un poco, ¿sale? Entonces igual, ¿cómo construyen ahora sí la curva de aquí abajo, la FF', FB'? Pues igual, lo que hacemos es suponer valores de XB de vapor. Como es una fracción molar, solamente puede ir desde 0 hasta 1, ¿sale? Y del otro lado lo que calculamos es la presión. Entonces esto les va a dar una tabla. Y cuando ustedes grafiquen esta tabla, lo que van a obtener es una curva como la que está aquí de vapor. Entonces, esta es la expresión matemática que les modela la curva de vapor. ¿Sale? Ok. ¿Dudas, chicos? Maestra, Sí, dime. de hecho, sí, creo que es una igual que Aileen, porque por ejemplo arriba, antes de despejando P, tenemos dos P's solas. O sea, no son puras ni son ¿Esta? de esa. Y la que Y- está después, ajá. Ajá. ¿Cuál es la que vamos a despejar? Es la misma presión. Esa P en todos Ujú. lados significa presión del sistema, que es la misma que de hecho tienen aquí dibujada. Entonces, lo único, esta es una P, hay que, ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo se llama eso cuando sacan el término común? Factorizar por término común. Ah, ok, ajá. Entonces, este nada más, bueno, se tiene que desarrollar y una vez que la desarrollen, el acomodo les va a dar así cuando ustedes despejen la presión, ¿sale? Para desarrollar esta ecuación y que les quede la de abajo, lo primero que tienen que hacer es multiplicar todo este em, factor por este y por este de aquí. Luego les va a quedar presión y presión. Entonces, luego esos dos términos los pueden pasar hacia este lado y factorizan la presión y pasan todo lo demás dividiendo, que es todo esto de aquí. Es nada más como el acomodo matemático, Ah, sí, maestra, gracias. ¿sí? Pero ¿Quieren en, que...? Sí, pero en sí, realmente lo que importa es tener como la pura función, ¿no? Lo de arriba ya sería como los pasos para llegar a... sí, Ah, ok. sí. Si quieren la hacemos, pues a ver. Déjenme voy por el lápiz. Anoten esa, la de acá, esta en su libreta, para que ahorita me la dicten, y la de acá abajo para obtenerla, para que vean que sí da. Nada más déjenme voy por el lápiz, denme unos segundos. Voy, ¿eh? Nada más déjenme, conecto la tablet. Ok, a ver.
A ver. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, maestra. Ok, a ver, déjenme les comparto la pizarra. Mm. Mm. Ok, a ver, vamos a hacer ese despeje para que... Ok, voy a poner la ecuación que estaba en la parte de arriba. A ver, dice que la presión es igual a la presión del componente C puro más la presión del componente B puro menos presión del componente C puro, X del componente B en fase vapor por la presión entre la presión del componente B puro. ¿Me corroboran que sí la escribí bien? Sí, está bien, maestra. Ok. Ok, entonces lo que ocupamos despejar es la presión en toda esta, ¿sale? Que es el mismo, pues es la misma variable, simplemente, ¿sale? Entonces lo primero que haríamos sería multiplicar todo este factor que está fuera del paréntesis por esta y por esta, ¿sale? Entonces nos va a quedar que la presión... ¿Mande? Es más fácil pasarlo todo completo restando. Ah, sí, cierto. Afirmativo, me distraje. Ok, ya veo, ¿sí escucharon lo que dice su compañero? No, Sí. maestra. Ok, entonces sería P menos presión B puro menos PC puro. XB fase vapor, presión B pura es igual a PC pura, ¿sale? Ok. Esperen, estoy viendo cómo es más fácil despejar, la verdad, dame un segundo. Sería factorizando la presión, maestra. No, es que nos va a quedar ahí un 1 medio raro. Ok, a ver, vamos a factorizar la presión, ¿sale? Entonces sería 1 menos la presión del componente B pura menos presión C pura por XB vapor entre presión B pura es igual a presión C pura. Es que saben que siento que así no nos va a quedar tan fácil. A ver, denme un segundo. A ver, esperen, voy a anotar aquí algo rapidito. Ok, a ver, me voy a revisar tantito. Creo que la forma más sencilla es nada más acomodar esta parte. Ok, aquí lo que vamos a hacer es hacer esto como si fuera una suma de fracciones. Entonces,
mínimo común múltiplo de estos dos sería la presión del componente B puro entre 1 por P, les daría la presión del componente B puro, y el otro pues les queda igual, ¿sí o no? Presión del componente B puro menos presión del componente C puro por la XB en fase vapor por la presión, ¿sale? Esto es igual a la presión C pura. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta hacia allá y nos va a quedar la presión B pura, aquí me falta una presión, por P menos PB pura menos PC pura por la XB en fase de vapor por la presión es igual a PC pura por presión de B puro. ¿Ok? Ahora sí, voy a factorizar de aquí la presión y de aquí la presión. Entonces nos va a quedar la presión multiplicada por la presión B pura menos la presión B pura menos PC pura por XB pura. Ok, ahí termino la factorizada de la presión. Y del otro lado pues me queda lo mismo, ¿sale? Presión C pura por presión B pura. Ahora sí, voy a pasar todo esto dividiendo hacia el otro lado. Me va a quedar que la presión es igual a la presión del componente C puro por la presión B del componente puro, que es lo que tenemos de este lado, ¿sale? Entre presión B pura menos presión B pura menos PC pura por XB vapor, ¿sale? Ok, para que nos dé la expresión que viene en la diapositiva, lo único que vamos a hacer es meter este signo ahí dentro. Y nos va a quedar que la presión es igual a la presión del componente C pura por la presión del componente B puro entre presión del componente B puro más presión del componente C puro menos la presión del componente B puro, ¿sale? Multiplicado por la XB en fase vapor, ¿sale? Ok, entonces si checan, esta es la expresión que está ahí en el cuadrito rojo de las diapositivas, ¿correcto? Sí, maestra. Entonces nada más es este acomodo matemático el que está ahí. Bueno, no está ahí, no está desarrollado, pero esto es lo que se haría para obtener la ecuación del cuadrito rojo, ¿sale? Para los que tenían la duda ahí de qué ocurría con la presión. O qué era lo que estaba pasando, ¿sale? Sí, ya quedó más claro de dónde sale esa expresión. Sí, maestra. Ok, entonces para graficar esta curva, como ustedes conocen que la T es constante, en base a esto pueden calcular las presiones de vapor pura, ¿sí o no? Que sería esta y esta, todas esas, ¿sale? Las palomeadas en azul. Entonces la única, esta es la variable independiente que tabularíamos como si fuera en X, y la variable dependiente pues sería la presión. Entonces lo único que hacemos es suponer valores desde 0 hasta 1, porque es lo que valen las fracciones molares. Sustituimos esto aquí, y para cada valor vamos a obtener un valor de la presión. Cuando eso lo grafiquen, pues les va a dar la curva del vapor. No se les olvide cómo saben fácilmente identificar qué es la de vapor, pues porque aquí la fracción molar que están definiendo, pues es la en fase vapor, ¿sale? Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Sí era esta la duda? Maestra. ¿Sí era esta la duda o era otra cosa? Ya ni... ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí era esto lo que me preguntaban? ¿Sí, verdad? Sí, maestra, era lo de esa P. Ok, muy bien. Es que esa P es la misma presión que es la del sistema, entonces es la variable.
Nada más hay que factorizar y así. Esos acomoditos que acabamos de hacer. Fíjense que nunca la había hecho el acomodo. Es que siempre me daba flojera. Pero bueno, para todo hay una primera vez. ¿Puedo quitar la pizarra? ¿Puedo quitar la pizarra, chicos? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, bueno, regresando acá. Ok, entonces, en resumidas cuentas, esta de aquí, la de abajo, nos va a dar la curva de vapor del diagrama de equilibrio. Y la que está acá arriba, esta que también está encuadrada en rojo aquí, esta nos va a dar la curva de líquido, ¿sale? Entonces así es como construimos este tipo de diagramas. Y, ok, pues esto es lo que ya habíamos platicado, que es cada línea. Entonces esto ya no me voy a detener aquí. Y ahora sí, vamos a platicar qué ocurrió con los grados de libertad. Entonces, ok, vamos a ver. En este punto que les dibujé, ¿cuánto vale el número de componentes? ¿Cuánto vale ese, chicos? Hay uno, ¿no? ¿Cuántos componentes tienen ahí? O bueno, más bien dos porque hay una gota Ah, de vapor. acuérdense que los únicos lugares donde tienen un componente es aquí en 0 y acá en 1, porque acá no tienen nada del otro componente y aquí tienen todo del componente que están representando aquí en este eje, ¿sale? Entonces son dos componentes. ¿Y cuántas fases tienen? ¿Cuánto vale P? ¿Uno? ¿Uno? ¿Dónde está el punto? Bueno, está muy grandote, pero está sobre la línea de qué. Sobre la línea de líquido, pero pues está en contacto con la de vapor y líquido, ¿no? Acuérdense que en esta línea aparece la primer gota de vapor siempre aquí, ¿sale? Entonces P vale 2 porque tienen dos fases, ya tienen líquido y gas, ¿sale? Entonces, ¿cuánto valen los grados de libertad ahí en ese punto? Es decir, ¿cuánto vale F? Les voy a poner... Ajá, 2, ¿sale? Acuérdense que la regla de fases es número de componentes menos fases más 2. ¿Cómo va? Sí, maestra, sí. Ok, entonces sería 2, ¿sale? Oigan, no supe dónde estábamos. Aquí. Ok, 2, ¿sale? Esto significa que para conocer cualquier punto que caiga sobre esta curva de líquido, ustedes ocupan conocer dos valores. En este caso, pues sería la presión. Bueno, la presión, esa presión no, la presión total del sistema y alguna fracción molar que les ubique aquí abajo, ¿sale? Ahora, ¿qué ocurre cuando ustedes tienen un valor que está aquí, ¿sale? Ahí, ¿cuánto vale el número de componentes? 2. 2, ajá. Número de fases, 1. 1, correcto, ¿sale? Todo es vapor. Entonces, ¿cuánto vale F? 3.
3, ¿sale? Eso significa que para definir un sistema que se encuentra aquí o acá arriba, que es lo mismo, ustedes ocupan conocer 3 variables, ¿sale? Entonces, eso es lo que les identifican los grados de libertad. El número de variables que deben de conocer para ubicar un sistema en este diagrama, ¿sale? Y bueno, leyeron lo que les encargué de las líneas de conjunción y las isopletas. Maestra, ¿puedo tomarle foto a la parte de arriba, por favor? Sí. Ahí me quedó un rayón medio feo. Listo, maestra, gracias. Ok, ¿sale? Les preguntaba, ¿leyeron lo de las líneas de conjunción y las isopletas? ¿Qué son? La isopleta decía que era una línea donde la composición permanecía constante. Ajá, correcto. ¿Y alguien me dice qué son las líneas de conjunción? Pues yo tengo que la línea de conjunción es en un diagrama de fases, una línea cuyos extremos corresponden a las composiciones de dos fases en equilibrio entre ellas. Ok, muy bien. Sí, esa es la definición. Miren, les voy a dibujar una línea. Ok. A ver, esa línea roja que les dibujé. Notan que ahí, sobre todos los puntos que ustedes puedan marcar sobre esa línea, por ejemplo, si ponen un punto... Ay, si ponen un punto aquí... Bueno, está muy chiquito ese color verde. Ok, imagínense que ese punto exagerado está justo sobre la línea, ¿sale? También todos los que puedan trazar ustedes sobre toda esa línea. ¿Qué tienen en común todos esos puntos? Que ustedes pueden leer abajo que la composición, la fracción molar global, se está manteniendo constante. Entonces, eso es lo que llamamos una isopleta. Básicamente son las verticales que ustedes pueden dibujar en este tipo de diagramas donde la composición se mantiene constante. Vean, aquí la composición es estacionaria. En este punto de acá arriba, la composición es la misma. Entonces, a eso se refieren las isopletas, ¿sale? ¿Sí quedó clara la definición de isopletas? ¿Y cómo se dibujan? Sí, maestra. Ok, ahora, ¿qué ocurre con las líneas de conjunción? Estas son súper importantes porque imagínense que ustedes están en este punto A, ¿sale? Y comienzan a bajar la presión, es decir, comienzan a bajarse hacia acá. Vean que estoy bajando ahí el puntero sobre la línea de composición constante, porque recuerden que estos sistemas siempre son cerrados, es decir, la composición global se mantiene constante, ¿sale? Entonces, si yo voy bajando la presión y alcanzo el punto D, que corresponde a la presión D, justamente en ese valor, aquí en presión D, lo que ocurre es que yo ya estoy sobre la línea de líquido, ¿sí o no? Eso significa que en esta presión se genera la primer gota de vapor. Si yo sigo disminuyendo la presión, es decir, ahí bajo, por ejemplo, hasta ese punto que está ahí marcado, el punto E, vean que ahí ya estoy en una zona de equilibrio líquido-vapor. Ya coexisten ambas fases. ¿Cuánto tengo de vapor y cuánto tengo de líquido, perdón? Pues quién sabe, pero ahí están ambas, ¿sale? Si yo sigo bajando, cada vez más líquido se va a evaporar hasta que yo alcance el punto F, que está justo sobre la línea de vapor. Además, en esa presión F que ustedes pueden leer de este lado, como yo estoy sobre la línea de vapor, significa que prácticamente todo es vapor, solamente me queda la última gota de líquido que no se ha evaporado, ¿sale? Última gota de líquido, no lo olviden. Si yo bajo un poquito la presión, inmediatamente esa última gota que estaba en fase vapor, el líquido, perdón, ya va a ser totalmente fase vapor porque ya estoy aquí. Si sigo bajando la presión, todo se va a mantener en fase vapor, ¿sale? Entonces, estos son los cambios que ocurren disminuyendo la presión bajo la isopleta en un diagrama de este tipo, disolución ideal a T constante, ¿sale? Ahora, bueno, yo ya sé que aquí tengo una región bifásica en la que tengo fase vapor y fase líquido, pero ¿cómo puedo saber cuál es la composición en fase vapor y cuál es la composición en fase líquida? Para eso nos sirven las líneas de conjunción, ¿sale?
Las líneas de conjunción es, por ejemplo, si ustedes bajan aquí hasta el punto D, aparece la primer gotita de vapor, ¿sale? Entonces lo que hacemos es trazar, perdón, una isobara. Entonces, si ustedes trazan una isobara a esta presión D, la isobara les quedaría aquí. Se traza la isobara en la zona de equilibrio líquido-vapor, que es esta zona gris. Y de aquí, ustedes, esta línea que no, déjenme se las dibujo para que la vean bien. Esta línea que va desde D hasta G se llama línea de conjunción. Y este tipo de líneas nos sirven para leer la composición en fase líquida y en fase vapor. ¿A qué me refiero? Básicamente lo que ustedes vean que esta es una correspondencia de puntos en presión D constante, ¿sí o no? Entonces, de este lado, donde la línea de conjunción choca con la línea de líquido, que es esta de aquí, esa sale es la línea de líquido, yo puedo leer la composición en fase líquida para el componente B, porque mi diagrama es del componente B, ¿sale? Y del otro lado de la línea de conjunción, donde la línea de conjunción cruza justamente con la línea de vapor, que es esta, en ese cruce que es el punto G, hacia abajo, yo puedo leer la fracción molar del componente B, porque mi diagrama es para B, no lo olviden, ¿sale? En fase vapor, porque estoy chocando con la línea de vapor, ¿sale? Entonces, esto es una línea de conjunción, pero ustedes tienen aquí tantas líneas de conjunción como presiones hay de equilibrio. Por ejemplo, ahí en este punto E, ustedes pueden trazar la línea de conjunción así. Vean que es a presión constante sobre la presión del punto E, pero extiendo la línea hasta que choca con la curva de líquido, que es esta, y con la curva de vapor, que es esta de este lado. Entonces, de este lado, yo lo que leo hacia abajo, como está marcado aquí, la XB3, corresponde a la fracción molar del componente B en fase líquida. ¿Por qué en fase líquida? Porque estoy sobre la línea de líquido, simplemente, ¿sale? Del otro lado, donde cruza mi línea de conjunción con la curva de vapor, que es esta negra, si yo leo hacia abajo la composición, me corresponde este valor XB2. Ese valor XB2 es la fracción del componente B en fase vapor. ¿Por qué en fase vapor? Porque es donde choca la línea de conjunción con la curva de vapor, ¿sale? Entonces, ustedes pueden trazar tantas líneas de conjunción como sea necesario. Por ejemplo, podrían dibujar otra aquí a una presión que pues no está marcada, pero es intermedia entre E y F. Y igual, en este extremo, hacia abajo, ustedes pueden leer la composición en fase líquida. Y de este lado, hacia abajo, ustedes pueden leer la composición en fase vapor para este punto específico de esta presión con esta composición global. Vean que puedo trazar tantas líneas de conjunción como yo necesite, ¿sale? Entonces aquí en el punto F, mi última línea de conjunción sería desde ahí hasta J, ¿sale? Manteniendo la presión F constante. En J, hacia abajo, el valor es la fracción molar del componente B en fase líquida, que será F. Fracción molar del componente B, ¿en qué fase? ¿En qué fase, chicos? Gas. Ajá, gas, ¿sale? Y vean que esta línea es la fracción molar global. O sea, es los puntos donde se iguala. También acá arriba, por ejemplo, la composición en D. La composición en líquido sería el punto D hacia abajo. Vean que es la fracción molar global. Por lo tanto, se cumple lo que habíamos supuesto antes, de que decíamos que cuando nada más hay una gotita de vapor, la composición en el líquido es la fracción molar global, ¿sale? Y aquí, cuando yo estoy aquí, que nada más me queda una gotita de vapor, una gotita de líquido y todo es prácticamente vapor. Si yo leo abajo, ustedes ven que la fracción molar en fase vapor es la composición global, ¿sale? La composición global, pues para B en este caso, que es lo que está tabulado aquí, bueno, graficado aquí abajo, ¿sale? Entonces, esta es la utilidad de las líneas de conjunción. Podemos conocer la composición en fase vapor y en fase líquida a cierta presión.
siempre y cuando pues estemos dentro de una presión en la que sí hay equilibrio. Si yo me voy hasta un punto acá abajo, déjenme se los marco. Aquí, por ejemplo, esta presión, pues aquí ya no hay equilibrio, ya todo está en fase vapor, ¿sí o no? Ya no tiene, pues la composición de vapor es la composición global, ¿sale? Entonces las líneas de conjunción solo se trazan en la zona bifásica, líquido vapor o sólido vapor, lo que sea, ¿sale? Ok, ¿se entendieron qué son las líneas de conjunción, para qué sirven y qué datos pueden sacar de ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Miren, aquí en la diapositiva, para que no se les olvide, les marqué que siempre de este lado es el lado de vapor y acá la de líquido, ¿sale? Para que no se vayan a confundir ahí. Ok, bueno, esto es lo que les estaba explicando, nada más marcado ahí más detalladamente, pero pues ya lo dijimos. Ok, todo esto es lo que... bueno, aquí vienen las definiciones que ya nos dijeron sus compañeras, si quieren las leen, ¿sale? A las líneas de conjunción también se les llama líneas de enlace, pero nosotros usamos más el nombre de conjunción, ¿sale? Y aquí está lo de la isopleta, que ya nos hicieron favor de darnos la definición, ¿sale? Ok, lo que les voy a pedir que revisen para el día lunes es la regla de la palanca, ¿sale? Investiguen a qué se refiere, léanlo y aquí lo explicamos el lunes para que salgan las dudas y comenzamos a resolver ejercicios, ¿sale? Entonces investiguen, porfa, lean por ahí qué es la regla de la palanca, ¿sale? Ok, chicos. Muy bien, chicos, sería todo por hoy. Se cuidan mucho y nos vemos el día lunes, porfa. Gracias, Sale, maestra. maestra, gracias.